Historia de brujería. Ellas acabaron con su vida por medio de la brujería. Historia basada en hechos reales. Hola, soy Dayana. La historia que les contaré es referente a mi familia por parte de mi papá. Es duro lo que ha pasado y es difícil para mí contar todo lo sucedido, porque es increíble todo lo que mi tía Rocío, hermana de mi papá, y mis 3 primas han sido capaces de hacer con la vida de mi otra tía por ambición. Todo esto es fresco. Mi tía Laura, la hermana más chica de mi papá, falleció hace apenas unas 3 semanas, y todo ha sido tan rápido y doloroso que aún no asimilo completamente las cosas. Mi tía Rocío es la más grande de los 3, y ella desde que se casó se fue a vivir a la ciudad, y mi papá se quedó con mi tía Laura y mi abuela en el pueblo. Mi papá se casó con mi mamá hace unos 30 años, y mi tía Laura y mi abuela se hicieron cargo de nosotros cuando mis padres trabajaban. Y digo, se hacían cargo de nosotros porque tuve otros 2 hermanos más chicos, Georgina y Juan. Ellos nos brindaron amor y protección. Mi tía principalmente conmigo fue muy cariñosa. Se podía decir que fui su consentida, y yo también la amé mucho. Mi tía Laura nunca se casó. Ella era guapa, sin embargo, siento que no fue su destino estar con alguien, por lo que ella se dedicó su vida entera a cuidarnos y a ver por mi abuela. Siento que mi tía Laura era feliz teniéndonos a su lado y se desvivía por darnos mucha diversión. Los hijos de mi tía Rocío no fueron muy allegados con mi tía Laura y mi abuela. Siempre decían que nosotros éramos los preferidos. Siento que eso era obvio porque nosotros vivimos con ellas. Sin embargo, ellos no lo veían así. Cuando cumplí 22 años, mi papá compró una casa también en el pueblo donde vivíamos con mi abuela y mi tía Laura. Aunque nos mudamos, ellas siguieron muy pendientes de nosotros, al grado que mi tía Laura venía todos los días a nuestra casa. Por lo tanto, la casa donde viví mi infancia ahora pasaría a ser la herencia de mi tía Laura. Así transcurrieron 32 años de mi vida al lado de ellas y de mis padres, y puedo decirles que éramos felices, hasta que un día mi tía Laura comenzó a sentir un dolor muy fuerte en el estómago. La trasladamos a una clínica privada, y ahí le dijeron que se trataba de apendicitis. La intervinieron. Cuando salió de la operación, el doctor nos dijo que tenía su vesícula seca, como si fuera un pedazo de carne ya deshidratada. La mandaron a patología y le detectaron cáncer de colon. La operaron y dijeron que su cáncer había sido curado. Todo parecía haber sido una pesadilla, y mi tía Laura parecía estar bien ya de su enfermedad. Pasaron unos 6 meses y nuevamente empezó con síntomas de cáncer, pero en esta ocasión se le notaba una bola en su estómago. Comenzó a perder peso porque la comida que comía la devolvía y comenzó a echar como una masa negra maloliente. Inmediatamente la llevamos al doctor, pero nada. Decían que todo parecía bien. Sin embargo, en tan solo unos días bajó de peso. Llegó a pesar unos 35 kilogramos. No podía comer porque todo lo volvía de inmediato. Mi tía Rocío se la llevó a su casa para atenderla según ella. Decía que ella y una de mis primas podían suministrarle sueros y medicamentos para aliviar sus dolencias. Mi tía Laura no quería irse. Nos lo decía con los ojos, pero no tuvo otro remedio porque ellas insistieron mucho y mi papá decidió que era lo mejor. Mi abuela decidió irse también para allá para cuidarla. Dice que cuando estuvo allá con ella, a mi tía Laura la dejaban sola. No le daban de comer y le decían que urgía vender la casa para que pudieran pagar un buen médico que la aliviara. Mi abuela decía que por qué no la trataban en el hospital de cancerología de la Ciudad de México, que hasta el momento ahí la habían atendido bien, pero ellas insistían todos los días.
Mi abuela les daba dinero para los medicamentos, mi tía Laura también, mientras que mi papá, por otro lado, también daba dinero. Dice mi abuela que mientras ellos comían, a ellas las hacían a un lado, diciendo que no le daban de comer a mi tía porque de nada serviría si todo lo devolvería. Mi tía Laura, cuando íbamos a verla, no nos decía nada, se lo guardaba y pensábamos que todo estaba bien, aunque cada vez la veíamos más delgada y decaída. Lloraba cuando nos veía que nos íbamos, pero no sabíamos que realmente era por el infierno que la hacían pasar ahí. Mi papá, al verla tan mal, decidió traerla a nuestra casa. Mis primas se pusieron muy agresivas con nosotros y hasta con mi abuela. No querían dejarla venir. No entendíamos por qué. Si parecía que mi tía era una carga para ellas, pero mi mamá tenía el presentimiento de que algo raro estaba pasando con la salud de mi tía, y más por la actitud de mi tía Rocío y sus hijas. Mi mamá decidió llevarla con un señor que se dedicaba a curar, y este señor nos hizo una revelación muy fuerte, ya que nos dijo que mi tía tenía un trabajo muy fuerte de brujería. Le habían hecho un entierro y le habían estado dando polvo de huesos de muerto para acabar con su vida. Nos dijo que ellas querían quedarse con una casa que mi abuela tenía destinada para mi tía Laura, y por tal motivo quería desaparecerla de este mundo. Mi tía ya estaba muy mal y el Señor nos dijo que tal vez ella ya no resistiría a las curaciones, que era nuestra decisión si queríamos curarla o mejor dejar las cosas así, por el estado de salud tan deteriorado que ya tenía. Mi tía Laura dijo que haría todo lo que el Señor le pidiera, que tenía fe en que ella podría recobrar su salud. Nos parecía increíble saber que por la ambición de esas mujeres hubieran llegado a tal grado de hacer la maldad contra mi tía Laura. Pero bueno, el Señor curó a mi tía, pero ella lamentablemente ya no aguantó mucho tiempo. Falleció a la semana siguiente. Fue muy duro para nosotros porque la queríamos mucho. Ella había sido como una madre para mí y mis hermanos. Se preguntarán por mi tía Rocío y sus hijas, pues todavía tuvieron el descaro de ir al velorio y llorar un mar de lágrimas. Le dijeron a los familiares que ellas habían cuidado a mi tía Laura hasta su último momento, que había sido nuestra culpa que ella ya no estuviera porque ellas la cuidaban bien. Me contuve de decirles algo durante el tiempo que mi tía estuvo tendida en su caja, pero ya cuando nos tocó despedirnos, mi tía Rosario se expresó diciendo que ya quitaran a mi abuela de ahí para que ella pudiera pasar. Yo no me detuve y le dije que mi abuela tenía más derecho de despedirse que cualquier persona y que se podía tardar el tiempo que ella quisiera, que no llevábamos prisa por irnos. Ella me miró enfurecida, pero no me importó. Ya se merecía que alguien le dijera algo. Pude decirle más, pero sabía que ese no era el momento. Se enterró mi tía Laura y ellas han querido llevarse a mi abuela a la fuerza. Le dijeron que la casa se tiene que vender de inmediato, pero mi abuela les dijo que esa casa no se va a vender porque mi tía Laura quería que esa casa quedara para mi hermano, así que nos espera una batalla más con ellas y solo pedimos a Dios poder librarla y que no nos hagan brujería como lo hicieron con mi tía Laura para acabar con su vida. Si quieres oír más relatos como este, te invito a que te suscribas al canal. También regálanos un like y déjanos un comentario de qué te pareció esta historia. Manda también tu historia a través del correo que dejo en la descripción del video. Somos Estación del Miedo y nos vemos hasta la siguiente historia.